Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Capítulo 10 de Hablemos de Circo, y en esta oportunidad nos acompaña Alain Yu, artista y creador de circo, entre otras varias actividades. Pero me gustaría, Alain, como lo estamos haciendo en cada capítulo con nuestros invitados anteriores, que si te puedes presentar brevemente, a modo de introducción también, para que las personas que nos escuchan puedan saber quién es Alain Yu. Bueno, soy Alain Yu, soy canadiense de Québec. Como sur scène, empecé con el trapecio. Me formé con un profesor primero que se llama Jean Houd, que era alumno de André Jean. André Jean era una trapecista que trabajó mucho en Francia, una grande trapecista que hacía trapecio, fue muy conocido por hacer trapecio bajo Montgolfière, ¿sabes? Este es balón de aire caliente, no sé cómo se dice en español eso. No, ni idea, sí. Lo estoy descubriendo ahora contigo. ¿Sabe este balón que tenía fuego abajo? Que se levanta, Montgolfière, no sé cómo se llama en español eso. Bueno, ella hacía trapecio bajo este balón, pura tradicional, sin seguro. Y trabajó mucho después en Fratellini, desde el inicio de Fratellini. Y este quebequén, Jean Houd, se formó con ella y él volvió un momento a Quebec a hacer taller. Eso fue en los años 80, inicio 80. Entonces empecé el trapecio ahí y por varios años hacía los talleres de Jean y se conformó un grupo en Quebec y fue desarrollado el trapecio fijo y un poco de balance. Y un momento me tocó indagar un poco más y entrar en el arte, y así hice una audición a la Escuela Nacional de Circo de Montreal y fue aceptado. Eso fue en 89. Entonces, sí, entré en la Escuela de Circo en 89 y terminé en 92. Me especialicé en trapecio. Hice principalmente trapecio mano a mano y clown, que fue como los más fuertes que hice. Y con el número de trapecio, salí con un número de trapecio en dúo, que se llamaba Phébus et Boré, y hemos tenido la oportunidad con este número de hacer festivales internacionales, ganar premios, una bonita salida de escuela, vamos a decir. Hemos hecho 3 festivales, festival en China, Wuchao, festival en Verona y festival en Bélgica, la Piste aux Étoiles, creo que se llama. No, ¿cómo se llama el festival de Bélgica? No me acuerdo. Festival de Tournai. Y en cada lugar hemos ganado premio. Este partner, Esther Fallu, que se llamaba, ella, terminando todo este proceso, salida de escuela, festival, estábamos listos para entrar en el mercado grande, pero una historia de circo, éramos una pareja, nos hemos separado después, hemos seguido trabajando un poquito y el número se quedó ahí, así como sin tener todo su alcance, vamos a decir. Y cuando terminé este proceso, era en 94, ahí me tocó Núcleo de Payasos Sin Frontera en Quebec, y al mismo tiempo comenzaba el proyecto El Circo del Mundo, que todavía no se llamaba así, era un proyecto piloto desde el Cirque du Soleil, que me llamaron para participar como instructor. Éramos 2 instructores en esta época, yo y Paul Vachon, que es un circense quebequense que falleció desde entonces, y hemos iniciado este proceso. Primero se hizo como 3 talleres en Canadá, Quebec, Montreal y Vancouver, y Río, Recife y Santiago de Chile. Ellos me habían llamado porque de forma paralela yo había ido antes en el mismo periodo como de articuladora entre
el final de la escuela, el inicio de este proceso, había ido a Etiopía por pura casualidad. Porque en un momento yo andaba con un trapecio amarrado a mi bici y un semáforo encontré una persona y me dijo, tú haces trapecio, yo tengo un proyecto trabajando con jóvenes en Etiopía y yo hice un cabaret beneficio y fui a trabajar con ellos. Entonces, como yo había tenido una experiencia en 94 ahí, fui y hice la primera etapa del Circo del Mundo. Ahí me encontré con un mundo que se abrió porque yo no tenía como mucho gusto para enseñar en este momento. Yo tenía más como dentro de mí la idea de poder dirigir, pero todavía no tenía herramienta y no sabía por dónde agarrar este pescado. Entonces llegué a América del Sur, encontré la gente de Río que estaba cuidando del proyecto que se llamaba Ciesa Luafosinía. Y después fui a Recife. En Recife encontré un proyecto que se llamaba Aricirco, que estaba dirigido por una frera, Madre Escobar, que trabajaba desde un tiempo ya con niños. Y llegué en Santiago y en Santiago había en una ONG que se llama El Canelo de Nos, había un proyecto de teatro dirigido por Bartolomé Silva, que acogió el proyecto del Circo del Mundo y se comenzó a implementar el proyecto. Entonces, por muchos años, tres años tal vez o 4, hacía la vuelta entre estas 3 ciudades implementando el proyecto. Entonces ahí pasé de ser instructor a director del proyecto a nivel como sudamericano de los proyectos que se hacían en Sudamérica. Y dentro de las 3 ciudades me tocó con Santiago encontrar un terreno más propicio a quedarme porque había menos cosas hechas. En la época en Santiago había el puro parque forestal, que es contemporáneo un poquito del Circo del Mundo, comenzó tal vez un año antes. Y había entonces un interés muy grande para poder desarrollar el circo. Y y ahí, desde estos 3 primeros años, 95, 6, 7, 8, y en 1998 fue un año fuerte porque a partir del segundo año yo iba pero con personas haciendo stage. Entonces tenía otro canadiense que venía conmigo con otra competencia o competencia circense o competencia social para poder ayudar a hacer capacitación y hacer crecer el proyecto. Entonces en 98 hemos realizado el primer encuentro de circo latinoamericano y fue también la creación de Circocita, que se quedó como, entre comillas, no sé si es entre comillas, pero el primer espectáculo de circo, de nuevo circo. Sí, claro, había André Del Bosque que había hecho Las 7 vidas de Tónica Luga, pero ahí era como teatro-circo y nosotros estábamos desde el lado del circo, vamos a decir. Claro. Entonces eso fue un poco el inicio de mi historia, considerando que antes de entrar en el circo, yo había hecho cosas un poco distintas, tipo mucho más cerca de la performance de arte, hacia radio también, creación radiofónica. Y entonces eso fue como mi base y de ahí acogí el circo porque tenía una propensión al trabajo físico y un gusto especial para el aéreo. Eso constituyó como mi base para poder después despegar. El despegue se hizo obviamente después de la escuela cuando hice los festivales y que ahí me encontré con la tradición, al final, con la tradición de circo a nivel mundial. Y me permitió de acoger el circo porque hasta entonces no me gustaba tanto del circo como arte, me lo encontraba un poco kitsch, no sé, todavía no estaba como al tanto como el circo podía o era un metalenguaje que acogía muchas cosas, que permitía mucha
expresión y lo veía desde el lado más tradicional. Entonces, cuando fui a este festival, me encontré con todo este mundo y tuve la oportunidad de encontrar gente que venía de la tradición, especialmente en China. Y ahí es como si sentí que la tradición me acogía y podía humildemente, porque en este momento tal vez que tenía una percepción un poco pretenciosa, de joven pretencioso, y aceptar de hacer parte de esta tradición. Y especialmente por eso nunca más después hice una diferencia entre nuevo circo tradicional, aunque reconozco diferencia entre diferentes formas de manifestación. Claro, claro. Wow, igual es un viaje tremendo para llegar hasta lo que está pasando ahora también. Sí. Igual dentro de algunas preguntas que, bueno, estuvimos conversando hace poco de esto, me gustaría saber en qué estás tú ahora, porque aparte de todo el bagaje cultural y también la experiencia que te ha entregado el desarrollar circo, no solamente en Canadá, sino también en Latinoamérica y también parte de África y, por qué no, en Europa. Para la pregunta, bueno, hablemos de circo. En principio habla de lo que es el circo en Latinoamérica y obviamente tú estás en Chile y tienes una visión ya de lo que ocurre en Chile. Me gustaría saber qué es lo que está pasando o cómo ves tú esta trayectoria del circo que emergió en Chile hasta el día de hoy. Por ejemplo, tú estás ahora, estuvimos hablando anteriormente, me contaste que estaba en Curarrehue, en una residencia, en un campo que es precioso, fuera de la ciudad, en donde se está haciendo residencia de circo. Y eso, no sé si tú lo compartes conmigo, pero hace 20 años atrás, quizás eso era algo un poco más imposible, quizás utópico dentro de eso. No sé, ¿cómo ves tú ahora este tema del circo de hoy, en este último tiempo, dentro de tu experiencia, claro? Bueno, diría que siendo aquí, haciendo esta residencia, diría que todavía es imposible, es como un milagro estar aquí, porque este tipo de oportunidad estamos empezando a poder realizar este tipo de cosas en Chile desde un par de años, y el lugar es precioso. ¿Cómo veo el circo en su desarrollo en Chile? Bueno, creo que el primer planteamiento es decir que el circo aquí entra al salir inicio 90, este nuevo circo que hablamos, y hemos empezado como una voluntad, necesidad de reapropiarse de las calles. Entonces, creo que es importante considerar eso por lo mismo hecho del parque forestal, donde la gente necesitaba toda esta juventud que eran hijos de papá que habían sido muy presente y activo muchas veces en la dictadura, venían como con esta carga y necesitaban retomar la calle, reempoderarse o empoderarse de lo que es utilizar un arte y poder accionar palanca en la sociedad civil artística, vamos a decir. Entonces creo que sale de ahí. Y eso es un tremendo desafío por también lo que tenían como condición, lo que venía antes, como la sociedad había sido. Por lo tanto, eso también quiero decir, eso quiere decir que las condiciones para empezar eso no estaban máximas. Si miramos otros países, más bien país norteamericano o país europeo, a la misma época se desenvolvía el reconocimiento de la cultura como un elemento fundamental en la sociedad y se buscaba ya acreditar el arte a través del caleidoscopio económico, estaba tomando su lugar. Y bueno, se acogió la cultura, por ejemplo, en Francia, de una forma muy fuerte. Entonces eso dio como un modelo. Después en Canadá también, a partir del Soleil,
se acogió eso y el Soleil tuvo un tremendo desarrollo económico, lo que avaló de una cierta forma la posibilidad que el circo tomara su espacio en el mundo artístico y en el mundo artístico en general. Pero en Chile todo estaba para hacer, teníamos que desarrollar todo eso. Y eso entró por la vía más del tercer sector, es decir, de la ONG, porque todo el mundo que no era ligado directamente a lo que implementaba la dictadura en Chile era un mundo de resistencia y era subvencionado por las ONG, es decir, por los países de fuera. Y cuando justo llega la democracia, entre comillas, el mundo de las ONG comienza a salir de Chile, porque oficialmente la dictadura no está más en el país. Entonces entra esta construcción que va desde allá hacia la empresa cultural, ¿sabes? La industria cultural. Y ahí hay algo que permite al circo desarrollarse, pero lo pone dentro de un marco específico, que es de poder sobrevivir entre pequeño fondo nacional que se desarrolla, proyecto social, porque hay una tremenda necesidad social, y iniciar relación con el mundo privado para poder desarrollar y hacer vivir este mundo artístico. Y actualmente tú has participado en la creación de tanto, ayúdame en esto, que tanto egreso Circo del Mundo o montajes fondar también que se han desarrollado dentro del Circo del Mundo, pero también tú has estado en creaciones en Chile actualmente estos últimos, no sé si 3, 4 años, si no me equivoco. Y actualmente entonces, ¿tú cómo puedes vislumbrar? Y aquí pasamos un poco a la segunda pregunta también, frente a la dramaturgia y la creación. ¿Cómo ha pasado en Chile pasar desde un tema de circo social, ¿no es cierto?, que fue como el tema de la catapulta, que nace, como tú lo explicas en otras charlas anteriores, que nace en este caso en Brasil, después se expande también en Chile, y después con la creación del Circo del Mundo en el año 2000, y en estos últimos años con los egresos se han hecho un proceso de creación de trabajo en base a una dramaturgia que, ¿por qué no hablarlo? O sea, que sea chilena o no, pero también dentro de tu mirada, que tu mirada también, obviamente no eres de afuera, en este caso eres migrante, pero un migrante también de un Cirque du Soleil que ahora que dejaste de participar en eso, y después te expandiste a otros intereses. Y ¿por qué no tomar este último tema de la crisis que hubo en Chile desde octubre, ¿no es cierto?, del estallido, y tú obtienes este recurso y lo quieres aplicar dentro del egreso del Circo del Mundo? O sea, si me puedes también hablar un poco de por qué es tu forma tu mirada dentro de esto, de la creación. Porque en un momento... Pues, sí, diría primero, afinando tu lanzamiento de pregunta, que yo no soy un hijo del Cirque du Soleil, soy un hijo de la escuela de circo. Que es importante decir. Lo mencionaba por la ONG. Claro, sí, porque primero cuando entré en el proyecto, trabajé con el Cirque du Soleil siendo como instructor, que el Cirque du Soleil en esta época era el partner especializado de circo, el proyecto siendo llevado por una ONG que se llama Jeunesse du Monde. Pero yo como artista, el Cirque du Soleil nunca fue mi estimulación, aunque reconozco todo el trabajo que han hecho y todo eso, pero yo estaba más, tenía más atracción por lo que se hacía en Francia, para decirlo, en otros países. Era viajero y me gustaba más la aventura que esta historia. Y no quiero decir que no habría ido si me habían llamado, nunca me llamaron tampoco. Pero claro, para volver a tu pregunta, para hacer este puente entre este inicio y este hecho como migratorio, que es bien circense también, porque sabemos que el circo es un arte que emigró y que sigue siendo nómade. Cuando llegué sentía como todo este
escuchaba y resentía, porque había mucho resentimiento también en Chile, de todo lo que había pasado antes, pero no lo había vivido en mi carne. Y me tocó el año pasado, cuando llega el 18 de octubre, de poder resentir directamente en mi carne lo que muchos amigos hacían referencia. Es decir, los milicos en la calle, el toque de queda, los derechos humanos que se van a la cresta, como toda esta parte, y eso me entró directamente. Y de una cierta forma, obviamente, fue una cosa que aumentó mi perspectiva. Había cosas que habían quedado a nivel conceptual, y a partir de ahí entró. Y justo en este momento yo estaba trabajando había sido llamado por Alejandra Jiménez, la directora del Circo del Mundo, que estaba presente también cuando llegué en Chile, trabajando con Bartolo, que es ahora directora. Y me había dicho, bueno, ¿te interesa venir a trabajar con el egreso? Había aceptado y iba a trabajar sobre la biodiversidad, porque el proyecto anterior a este, que se llamaba Jardín de Invierno Circus Manifesto, había empezado a trabajar sobre la preocupación de los cambios globales. Y voy a hacer una pequeña paréntesis, porque este proyecto, que se llamó Escritura de Territorio, hice un proyecto de dar 6 laboratorios a lo largo de Chile, desde Iquique, Alto Hospicio, hasta Punta Arenas, donde yo fui entregando una experimentación, ofreciendo un laboratorio, donde en 2 semanas en cada ciudad estábamos trabajando sobre la creación de circo, a través de un número, porque creo que el número es la unidad más chica y fundamental del circo, aunque en el circo contemporáneo se quiere muchas veces desconstruir el número. El número es un poco la cosa a desconstruir cuando hablamos de circo contemporáneo, pero yo sigo teniendo mucho respeto y cariño por el número, porque es el lugar donde se consolida mucho el saber y concretamente donde también el artista a nivel real, cuando tiene que ganar su vida, trabaja con su número o sus números. Entonces yo fui desarrollando este número que se llama este laboratorio de número y territorio, porque primero yo hacía este recorrido en Chile, pero también con la preocupación de decir qué quiere decir hacer circo y no pensando, bueno, voy a abordar la parte del territorio al final. Cuando al final elegí seleccioné gente de diferentes laboratorios, los junté en Santiago para montar un espectáculo que era el último laboratorio, donde ahí no invitaba a la gente a trabajar sobre un número, pero sobre un espectáculo. Este proceso de laboratorio, que se llamaba Escritura y Territorio, tenía la pretensión de trabajar sobre 2 objetivos. Uno que era la escritura, cómo escribir un número de circo, y el otro era trabajar sobre el territorio, es decir, qué quiere decir hacer circo en un territorio dado. Pero luego al inicio percibí que no era posible abordar las 2 temáticas de frente, porque era mucha cosa y se necesitaba mucho aprender sobre la escritura de circo, y para salir un poquito de la cosa un poco contemporánea de considerar truco y mirar YouTube y editar un número como se edita un video así sin un proceso interno. Entonces me concentré sobre la escritura de número y después, cuando terminé el proceso desde Iquique, Alto Hospicio hasta Punta Arenas, seleccioné una persona de cada ciudad, 6, y monté un espectáculo en Santiago en el mismo tiempo, que era 2 semanas de laboratorio, pero esta vez llamaba a la gente no a trabajar sobre un número, pero a trabajar sobre un espectáculo. Y ahí había llamado otros creadores, un músico, una escenógrafa, una coreógrafa, había una productora conmigo, y se realizó este proyecto
que aliás era un proyecto que ha sido presente por una compañía que tengo en Canadá que se llama la Centauri Laboratorio de Circo, un proyecto que me gané allá y que trasladé a Chile. Entonces, cuando dentro de esta cosa del territorio, ya cuando comencé a preocuparme del territorio en Chile, me topé rápidamente con los derechos de agua, el trato de los pueblos originarios, la zona de sacrificio. Eso me llevó a descubrir un marco conceptual que es el antropoceno. El antropoceno siendo el hecho que hoy en día hay cambio importante a nivel global que están propicios por el hombre o el antropos. Entonces se habla de mucho más que el cambio climático. El cambio climático es una consecuencia de eso, pero hay el aumento del plástico, la contaminación del aire, del agua, la deterioración social, bueno, todo esto. Entonces trabajemos sobre esta temática amplia del antropoceno, que me gusta más llamar de capitaloceno que antropoceno, porque creo que más bien el hecho del capitalismo que está muy presente en Chile a través del neoliberalismo, que culpar o hacer responsable el antropos, siendo que todos los antropos no son de igual forma responsables de esta cagada. Entonces, pues, este espectáculo Circo de Invierno, Circus Manifesto, abordó eso. Y desde este momento no fue posible para mí, no fue más posible trabajar sobre otra cosa que eso, porque la realidad es que la vida en la Tierra está yéndose por culpa nuestra. Y nos dice muchos científicos, muchos filósofos, muchos antropólogos, muchos geólogos, y la verdad es que no nos ligamos sobre eso. No percibimos la altura a la cual estamos amenazadas como vida. Obviamente que el planeta va a seguir viviendo porque es un organismo mucho más grande que nosotros, pero nosotros, por nuestra culpa, estamos matándonos y matando la vida, como la sexta extinción de masa que está pasando. Tremenda cagada. Entonces, desde ahí, yo me encuentro con eso y me toca en mi necesidad artística, siendo el arte para mí una forma de expresar sentido, generar conocimiento, porque creo que el arte hace eso. Entonces ahora eso es un largo paréntesis para volver a la cosa del Circo del Mundo que me llama para hacer este espectáculo con los egresados, y había decidido ahí de abordar la temática específica de la biodiversidad. Me junto con los alumnos, comenzamos a trabajar y 2 semanas después llega el 18 de octubre. Ahí los alumnos, bueno, todo se para, vamos a la calle, los alumnos nos juntamos, los alumnos dicen, bueno, no hay cómo seguir, tenemos que estar en la calle, la necesidad es allá. Paremos una semana, volvemos una semana, quieren seguir en la calle otra semana, y después de 2 semanas, cuando vemos que la cosa va a ser un poco más larga que una cosa puntual, ellos deciden de volver, pero a mitad de jornada. Y ahí comenzamos a alternar el tiempo de creación con la calle. Y cuando vuelvo, después de estas 2 semanas que en sí son un mundo, porque mientras eso se hace mucha cosa, yo comienzo a participar en un comité ciudadano de mi barrio, hay asamblea autoconvocada, hay muchos comités que se crean de resistencia. Eso para mí es un upgrade muy acelerado sobre lo que son estas condiciones. Cuando vuelvo es imposible trabajar sobre la temática global cuando hay
gente a tu lado que están muriendo o perdiendo ojos, porque el peligro es muy cercano, entonces uno tiene que cuidar de su cercanía antes de poder abarcar algo más amplio. Entonces propongo a los alumnos y al Circo del Mundo de trabajar sobre la misma crisis. Y propongo también, porque una de las demandas principales es una demanda de horizontalidad. El pueblo quiere que se haga una asamblea constituyente y que el hecho político piramidal se cambia para poder escuchar un poquito más las demandas en general y no servir solo el pequeño porcentaje que está sacando todo el provecho de Chile al desfavor de los demás. Entonces, por eso, para ser coherente también, digo, además de cambiar la temática, voy a cambiar la forma de trabajar, porque yo había sido llamado como director y digo, propongo de hacerlo en creación colectiva. Eso también fue un tremendo regalo para mí, porque en un proceso de dirección uno va haciéndose director, entendiendo lo que es, sacando el miedo que tiene cuando comienza a dirigir, de poder controlar la cosa, de poder llevar a cabo un proyecto. Y ahí, claro, que siempre trabajé con la gente que estaban en el espectáculo, pero con un enfoque de poder hacer una obra a partir de la dirección, y a partir de ahí cambio el aspecto y comienzo a trabajar a partir de la percepción que están presentes, las diferentes percepciones de los alumnos. Y entonces eso da como el retrato de lo que era esta creación. Trabajar directamente con lo que pasaba, y lo que pasaba era diario. Entonces, porque ellos estaban a la tarde, se iban en la primera línea, y el día después llegaban al circo. Entonces, información y molestia, y ellos llegaban todos los días con nueva cosa, y teníamos que ver cómo integrar eso. Y fue un momento también donde la definición del arte social tuve que recuestionarse, porque claro, tú puedes ir a hacer taller a niños y decir, hago una acción social directamente porque participo de la educación de un país, de los valores ciudadanos y de la educación del país, pero ahí cuando uno dice cómo mi lenguaje, siendo un lenguaje circense, puede participar dentro de una crisis tal, qué herramienta tengo y cómo es real que puedo aportar. Entonces, mismo si este discurso estaba pleno, presente en cada uno, al momento de actuar dentro de una crisis social como el estallido, había mucha duda. Entonces estábamos navegando dentro de este mar, y además estábamos navegando con la duda de poder hacer algo que no fuera superficial. Entonces fuimos navegando en eso, y además que yo como tentaba definir con ellos qué podría ser mi posición siendo que hacíamos una creación colectiva. Entonces, devolviendo la pregunta a ellos, ¿cómo vean mi participación si lo hacemos juntos? Entonces, yo lo veía un poquito como el comité técnico en el cuadro de la Asamblea Constituyente, es decir, poner un marco y que juntos lo organizamos. Ellos no supieron responder directamente a eso, pero fuimos avanzando y se creó diferente cuadro a partir de su percepción, a partir de sus inquietudes, hasta llegar al espectáculo que llegó a llamarse Crónica Circense de un estallido. Y entonces una crónica, ¿por qué se llamó así? Porque cuando llegué más cerca del estreno, y teníamos diferentes pedazos y me tocaba poder ordenar eso y dar una forma general al espectáculo. La crónica llegó de sí mismo porque habíamos vivido una crónica. Era
una suma de eventos que iba construyendo la cosa. Y la crónica llegó como justo como ser lo que era. Al final hacíamos solo siguiendo el flujo. Y el estallido, la palabra estallido, en la constitución gráfica de la palabra, la recorté y recorté el L y I, lo que hacía que era como crónica de un estado y el I estaba entre paréntesis. Claro. Como si había, lo que pasaba era... Lo que estallaba era el estado y había el estallido, así como los dos eran presentes. Y fue un tremendo proceso porque el espectáculo al presentarlo, lo hemos presentado 6 veces creo, generaba una catarsis, porque la gente estaba todavía en el estallido y viendo todo lo que pasaba. Entonces... Fue una tremenda experiencia y encima de todo, a mí como artista creador extranjero en Chile, me permitió integrar muchas cosas, desde entender las huellas de las dictaduras que están presentes en el chileno y también de construir un poquito lo que había construido a nivel de dirección hasta entonces para poder trabajar más de forma horizontal. Y creo que eso es una cosa que para mí que nos toca hoy en día de poder mirar la realidad desde, poco importa la perspectiva desde donde miramos, pero intentar tener esta perspectiva horizontal y poder abarcar, integrar el hecho que tenemos que construir junto. Y este junto quiere decir no solo entre amigos o dentro del mismo medio, pero construir para que todos podemos seguir avanzando. En este caso era dentro de una célula social política chilena, pero si hago el zoom back de donde vengo los últimos años, que es la preocupación global, ahí viene como una misma conclusión, que es que tenemos que poder decir, bueno, somos humanos en el planeta, hay una banda aquí bien fina, una película alrededor del planeta de 80 kilómetros de biosfera, y este hecho de la vida es un tremendo regalo en el universo entero. Y si queremos seguir viviendo aquí, tenemos que cuidar de eso. Entonces fue como un cierre de círculo bien fuerte. Ya, como una espiral dentro de todo esto. Eso. Y igual, ahora tengo 2 nuevas preguntas que no están en las que te había enviado y voy a intentar resumirlas en una, pero me gustaría que pasáramos al tema, ya que estaba hablando del tema de creación, el tema de dramaturgia en circo. No sé, te cuento un poco de un resumen de que yo, mi necesidad estando en Chile era de crear una dramaturgia o sea, preguntarme qué es la dramaturgia primero, y para eso, y después qué es dramaturgia en circo. Y un ejemplo, por ejemplo, en Kenac, en Chalons, se creó esta diplomatura de dramaturgia en circo, el pelambreo, el cotilleo que se dice, es que muchos de los egresados de Kenac no tenían herramientas dramatúrgicas para trabajar, o en este caso, como tú lo dices, estas inquietudes que tienen las personas no sabían cómo transmitirlas a la pieza escénica. Y han salido varios textos a nivel de circo, de las inquietudes que están ocurriendo, y me gustaría saber cómo tú ves esta dramaturgia de la que se habla en circo, si existe o no existe, o cómo tú la habitas dentro de tu proceso como creador. Y la otra pregunta que quiero agregar dentro de todo esto, que va a ser más difícil todavía, es que mi análisis me está llevando hacia los orígenes. Y en Chile, para mí el origen ya es algo antes de la llegada de los colonizadores, o sea, un hábitat originario, o sea, el pueblo mapuche, o en el norte el pueblo aymara, esto, lo preteatral o pre-ritual, ¿ya? Entonces, y aquí me voy a ir a otro mundo, espero que me puedas perdonar por este viaje que te voy a llevar, pero para mí el circo lo ha habitado en todas partes,
no solamente con la palabra circo, sino con la palabra ritual, la palabra virtuosismo, la palabra de acción, o antes que se convirtiera en performance. Pongo este ejemplo clásico de Caupolicán sosteniendo un tronco como desafío hacia los loncos del sector para que lo eligieran como el Weichafe, como el guerrero. Galvarino, que le cortaron las manos y él se puso en sus propias manos amarradas, se puso espadas, cuchillos para poder atacar dentro de la pelea que hizo junto con Lautaro en la resistencia contra los españoles en ese momento. Y a mí me emerge de toda esta forma de pensar el preguntarme qué ocurre dentro de la colonialidad en Latinoamérica con el circo. Y yo creo que no quiero sacar como un ejemplo negativo, sino que y Latinoamérica ha sido como una influencia de todo. Asimismo, Europa ha sido influencia de la historia radical de todo. Pero a lo que voy, que para mí la dramaturgia se habita en el circo, pero en cada sector habita de manera distinta, en cada localidad. Y aquí donde yo quiero llegar también, que la dramaturgia que ocurre en Chile en un cierto tiempo tuvo bastante influencia, como tú lo mencionas, tanto de Canadá, de Francia, y a modo de lo que tú me explicas, ha nacido una inquietud de crear una dramaturgia del sector, o sea, una dramaturgia chilena orientada al circo. Estas son mis reflexiones, Esto todavía no está a modo de argumento, solamente son las voladas que yo me pego de repente cuando estoy pensando, y que quería preguntar también, hablando en este caso de la dramaturgia en sí y cómo se habita a nivel originario, y como tú dices, este tema de volver al origen, a la tierra, a lo ecológico, al sector, y cómo Chile habita dentro de todo esto. No sé si, perdón, si me fui en un mundo muy... divagué mucho. Hay varios elementos. Voy a agarrar uno y intentar responder a la pregunta que tú llevas a nivel como más antropológico, como abriendo. Creo que, bueno, hoy en día, en esta crisis total, veamos que la diferencia que se ha hecho mucho desde las Lumières entre natura y cultura no es bueno pensar a través de eso hoy en día, separar la natura de la cultura, lo que saca el hombre del centro y entonces es decir que el antropocentrismo que nos hizo desarrollar y tomar el piso entero se cuestiona hoy en día, y más bien se ve que ha hecho mucho daño y que no es la forma que tenemos de percibir la vida, mucho más, tiene que se ampliar mucho hasta de considerar lo vivo y lo no vivo, que hoy en día también se considera el geológico dentro de la vida y no solamente el orgánico. Entonces, para aumentar más la abertura que tú hagas, yo abriría hasta allá y intentar aportar desde ahí. Para volver desde el circo y abrir desde un concepto, diría que el circo vamos a tomarlo como un metalenguaje, es decir, un lenguaje que integra otro elemento. El circo de siempre ha hecho eso, pero de forma más copiar-pegar, ¿sabe? Iba juntando en la carpa, principalmente cuando entramos en la modernidad del circo, dentro de la carpa un recinto donde se ponía diferentes tipos de actividad, o una al lado de la otra, como teatro, primera parte, circo en segunda, o elemento teatral, dentro del mismo espectáculo. Pero a mí me interesa más pensar el circo como un metalenguaje, como a nivel más, como postmodernismo, como todo se mezcla. Y el circo creo que tiene una buena posición para eso, primero porque el circo hoy en día se destaca o toma una parte importante a nivel del lenguaje escénico, porque es el lenguaje del superhéroe. Entonces, porque es un ser que hace cosas extraordinarias. Entonces, creo que entramos ahí
dentro un lugar donde el humano está llamado a ser cada vez más y el circo llega a poder cumplir un poco con esta función y entrar en algo donde se presenta un ser más mitológico que un ser humano, lo que siempre existía en su superpoder como superhéroe. Entonces, de ahí, desde el coro del circo, la parte central, se agrega obviamente hoy en día en esta abertura postmodernista el teatro y la danza. El circo va, como lo dicen los brasileños, siendo antropófago, va comiendo todo y cagando una cosa que es de él. Entonces el circo entra bien en este lugar y participa bien de esta época en la cual estamos. Pero también creo que hoy en día esta abertura de frontera que se hace, que yo comentaba, que es de disminuir o sacar la diferencia entre natura y cultura, nos hace volver a un tiempo que es como un tiempo mitológico, donde percibimos que las cosas no son tan paradas. Es decir, que no hay, por ejemplo, la consideración de las especies. Estamos considerando que toda la cosa en el mundo está organizado y no se mueve, en cuanto todo está andando siempre. Entonces, hay ejemplo, por ejemplo, cuando estudiamos lo que pasa con los animales, hay ejemplo de híbrido hoy en día. Un híbrido son como cuando se mezclan dos especies y da un resultado, pero el resultado no puede reproducir entre sí mismo, como pasa entre los caballos y los burros. Claro, la mula. Sí. Eso, la mula no puede reproducirse. Pasa con los lobos y los coyotes, que se llama coy wolf en inglés, es la palabra. Y perciben, por ejemplo, con los coy wolf, últimamente han percibido que los coy wolf hay coy wolf que pueden reproducirse entre sí mismos. Es decir, que la cosa va andando, la cosa no está parada. Hay también un investigador chileno que trabaja cerca de Torre del Paine, que estudia los pumas, que siempre se ha pensado que el puma tenía un comportamiento más aislado, que tenía un territorio grande y que no tenía una vida colegial muy elaborada, pero viendo las condiciones de vida que cambian, ven hoy en día pumas que trabajan juntos en el mismo territorio. Entonces, estas historias cambian. Y estas historias que podemos ligar a la narrativa cambia. Por eso que habla de tiempo mitológico, porque creo que las grandes historias están cambiando ahora, porque estamos operando un estrés importante sobre el sistema Tierra en el cual estamos integrados. Media vuelta que estoy dando. Súper bien. Y entonces el circo, siendo este metalenguaje y como arte, quiere participar de todo eso. Y como artista tenemos la necesidad de poder expresar, intentar hacer sentido y crear conocimiento a partir de nuestra arte. Es un lenguaje que operamos y queremos generar algo, que siempre se genera. Cualquier práctica genera un conocimiento, pero el circo había caído en la cosa más bien de entretención, y sin disminuir lo que es eso. Es bueno de poder entretenerse y es útil. Pero hoy en día creo que estamos llamados a otra cosa. Lo que no quiere decir que paramos de entretener, o que hay este sector que sigue, o que hay una parte de este sector que sigue, pero creo que estamos llamados a otra cosa porque las necesidades son otras. Y cuando tú hablabas desde el preteatro hasta hoy, creo que hoy también eso nos llama a volver en un mundo donde se considera más como todo el mundo la percepción animista de nuestra relación con la vida, y que hay una parte de brujería
o de chamánica que está llamado a tomar más espacio. ¿Por qué? Porque estamos viendo, cuando nos enteramos de los informes, por ejemplo, del IPCC, tú sabes lo que es el IPCC, como de los informes que se hacen de las COP, ¿sabes? De los especialistas, veamos que los lugares donde la biodiversidad está mejor protegida es donde hay los pueblos originarios. Eso es un hecho. Los lugares en todo el planeta donde la biodiversidad está más protegida es donde hay los pueblos originarios. Y justamente estamos viendo que la percepción que ellos, la percepción que ellos tienen del planeta, que procede no solamente de la ciencia, pero de otra forma de ligarse, que está mucho más ligado al animismo, y a otra forma de relación con la naturaleza, entre comillas, ahí hay un tipo de saber que existe, pero que no está reconocido a nivel global. Pero cada vez más estamos dando atención a este tipo de entendimiento y creo que estamos a la época de poder reconocer que la forma occidental o la forma que se desarrolló desde la ciencia con la colonización, para retomar el gancho que tú me decías, todo este desarrollo de conocimiento no es el único. Y ahora nos estamos llamados a volver a considerar lo que existía antes desde miles de años para poder hacer juntos. No es de separar la ciencia y volver a vivir sin ciencia. Tenemos que seguir haciendo un mundo, como dice Donna Haraway. Es decir, todo lo que existe tiene que participar para poder seguir viviendo juntos, pero considerando también lo que hemos parado de considerar por muchos años, porque percibimos que el conocimiento de ahí está mucho, genera saber también, y un saber que hoy en día es ocurrente cuando los chamanes de la Amazonia hablaban de los ríos voladores. Que la evaporación del agua que se hace por los árboles y que viajan y que hace el ciclo de las aguas, los ciclos hidráulicos, ellos estaban al tanto de eso dentro de su percepción. Y la ciencia llegó recientemente a tener la misma percepción. Entonces, toda esta vuelta que hemos dado y que nos lleva a ser al borde del precipicio, nos obliga a tener una percepción mucho más grande. Y dentro de esa abertura toda, he dicho también un mundo más que hace más parte a la brujería, hay mucho daño en estos 500 años mismo que tú te referías, mucho daño que se ha hecho al mundo femenino. Y dentro de este conocimiento hay un conocimiento también que estaba mucho más ligado al desarrollo de la mujer y a todo su saber, su conocimiento, que fue también disminuido, que fue tapado. Y ahora es un tiempo de volver a también dar un espacio a esto. Entonces la misión es tremendamente grande. Y el circo no es que tiene un espacio mayor o menor que otras artes, pero tiene que tomar su papel, ¿no? Ocupar su espacio. Y creo que tiene una responsabilidad, porque por lo justo que decía antes, siendo el circo un representante grande de este superhéroe o de este ser mitológico, ahora nos toca cambiar las historias, cambiar las narrativas, porque no solo pensar la narrativa del progreso, la narrativa del dinero, del tener, pero cambiar la narrativa de decir, claro, es mucho mejor estar 50 y tener todo igual que estar solo y tener mucho. Entonces, eso son narrativas. Y el circo se pregunta desde hace unos años, ¿qué chucha? El circo habla, no habla, sabe, tiene que hablar, tiene que contar historia. Ahora nos toca asumir eso y cambiar la narrativa, pero no solamente una narrativa que va contando una historia que no está enraizada, cambiar la narrativa para que como artistas podamos ocupar un lugar que participa de lo que pasa a nivel global, a nivel real, y
hacer que esta narrativa que tiene que pasar de la competencia o de la competición a la cooperación sea operativa. Sí, ¿no? Y Al está diciendo cosas muy interesantes. Bueno, igual ahora ya para ir dentro de todo lo que hemos estado hablando, quizás para ir finalizando también, sobre el concepto de este circo, que muchas veces está como tú lo dices, que el circo come de las varias artes al momento de cagar, ¿no es cierto? Hace su propio sistema, que también... Y Jordi Jané lo explica como un elemento fagocitador, que es como esta célula que absorbe otra célula y la convierte, la hace suya. Y el elemento del circo moderno, cuando empezó a invitar a las artes de calle, la magia, porque esto sabemos que nació con Philip Astley con un circo ecuestre, ¿no es cierto? Pero después se fue convirtiendo en otra cosa. De hecho, el concepto de carpa nace en América y así hay cosas muy interesantes y nos vamos por la historia que sería para otro capítulo. Pero dentro de esto, el tema mitológico y el metalenguaje, si el circo habla o no habla, aquí ya yo cito a Lehmann cuando él habla de que que él cuando ve el circo lo compara mucho con la gimnasia de la época, que hay un elemento de parafascismo. ¿Qué quiere decir? Que el circo, en este caso tradicional, busca este mito de superhéroe, pero de un cuerpo perfecto y de un cuerpo casi de publicidad, de propaganda, de neoliberal, por qué no decirlo. Y entonces cuando nos cuestionamos de que el circo se debe hablar o no hablar, como en estos espacios también que queremos generar, y yo te agradezco también la oportunidad para poder hablar sobre esto, porque el circo también se debe hablar, ¿cuáles son las fronteras que necesita el circo frente a esto? Y de aquí ya lo quiero llevar ya para finalizar con la pregunta del futuro, en este caso del circo contemporáneo. Hablamos de fronteras también, pero ¿qué ocurre también dentro de tu experiencia con el futuro del circo, como tú lo ves dentro de todo esto? Porque hablamos de generaciones que están alimentándose, que están con inquietudes, pero, por ejemplo, en Chile hay muy pocos espacios, en este caso de la academia, en donde se puede hablar de estudios de circo, porque hay estudios teatrales, hay estudios de danza, pero estudios académicos, muchas veces porque quizás está este recelo de que el circo no debería entrar en la academia o no. O sea, como yo estoy también con esa disyuntiva, yo estoy a favor de que el circo quizás no debe entrar en la academia porque se contamina. Muchas veces porque el teatro le pasa eso, pero surgen cosas muy interesantes dentro de la academia. Entonces ahí es donde yo estoy con esa disyuntiva sobre este futuro al circo, no solamente en Chile, sino a nivel global, porque yo te digo, el tema de estudiar dramaturgia del circo contemporáneo salió hace, ¿cuánto? Unos 7 años o mucho menos, cuando alguien dijo que existe una dramaturgia del circo contemporáneo, porque antes solamente se hablaba de número o del circo, en este caso, fragmentado, como tú lo mencionas, porque hay algo muy hermoso dentro de eso, pero también hay otra forma de escritura de circo que puede ser interesante. ¿Cómo ves tú todo esto a nivel de cara a lo que está pasando ahora, y sobre todo en época de pandemia, de hablar, de Zoom, de todo esto? Voy a agarrarme desde lo que decía de academia, no academia. Sí, creo sí. Que dale, por donde tú quieras nomás. Sí. Creo que ahí, claro que hay una pregunta alrededor de eso. Yo creo que decir que sí o que no quiero abordar la pregunta así. Creo que es bueno ver lo que pasa y ver lo que se puede hacer dentro y fuera. Pero lo que pasa cuando consideramos lo que ocurre cuando la academia se mete o no se mete, o cuando el circo se mete en la academia o no, es el hecho de poder reflexionar sobre sí mismo. Y ahí creo que esa pregunta se puede hacer de ambas partes. Y yo creo que podríamos pensar que el circo en Chile o en América del Sur no tuve la suerte que tuve el circo en Europa, pero creo que es una cuestión de tiempo. Creo que para mí el circo latinoamericano está en un buen momento
porque está mucho más cerca de la problemática, no sé, está más tocada por la problemática actual en general, por lo que ha vivido siendo la tierra donde se hizo la colonización. Entonces lo toma desde dentro. Y creo que se viene y ya empezó reflexión del circo, sobre el circo, dentro y fuera de la academia, aquí. Voy a tomar un ejemplo de un proyecto que fue muy bonito, que vi un proyecto de investigación que hizo Alvarito con, no sé si lo viste. Sí, Álvaro Valdés, lo de las sí, puertas, ¿o no? Sí, claro, que hizo una con José Córdoba. Sí, creo que sí. Sí, hicieron una investigación sobre la cuerda, la materialidad, el tejer. Entonces, desde lo que tú comentabas antes, así como desde un mundo ritual donde se inscribía el conocimiento, donde había una práctica, desde la artesanía hasta el arte de punta, ellos hicieron una investigación alrededor de eso hasta poder utilizar las mismas cuerdas que construían y que llevaba el conocimiento de construir algo que servía al arte. Entonces, eso es un tremendo proyecto, por ejemplo. Y eso es un proyecto que no se hizo dentro de la academia, pero que está a nivel académico. Entonces, este tipo de gancho, el proyecto, por ejemplo, que se hizo con Álvaro Palomino, el libro de malabarismo, Sí, malabarismo. claro, con Daniela, con Alex Carreño, no me acuerdo toda la persona que participaron, es un tremendo proyecto también que lleva a nivel metodológico que un entendimiento a través de la matemática del malabarismo, una otra percepción. Entonces, eso es una cosa también que ocurre aquí que es muy importante. El mismo desarrollo del circo social en Chile es otra cosa que se hizo. Ahora lo que pasa habitualmente o a menudo cuando hablamos de la academia es que hay especialistas fuera del sector que vienen a investigar sobre lo que tú haces, como los antropólogos que van a investigar, los sociólogos o los filósofos. Entonces, ahora nos toca primero reconocer que generamos conocimiento, que el circo, el arte genera conocimiento, interesarse a este hecho y asumirlo y entender lo que generamos con conocimiento y empoderarse de eso para poder afinar el hecho de poder participar de las narrativas que tenemos que crear hoy en día. Increíble. Sí, dentro de todo eso hay un nacimiento de investigaciones. O sea, saludo a todos los chicos que están trabajando en crear, ¿no es cierto? Crear archivos que... Ojo, también a nivel latinoamericano, en Chile se ha hecho mucho desde un manual de pedagogía de malabarismo, también a Marcelo Pérez con el trabajo de circo social, y así a Álvaro también, de que ese proyecto yo lo escuché en Chile, o sea, lo vi por internet y todo eso, porque estaba en el sur, no soy de Santiago, pero también lo escuché en Barcelona. Y fue en una jornada de dramaturgia que se citó a estos muchachos chilenos que estaban trabajando con esto, y fue como... Hay algo que está ocurriendo que es muy interesante también y que no hay que dejarlo como algo que ocurrió en el pasado, sino que hay una forma muy interesante de seguir creando circo o conocimiento tanto fuera de la academia y también ahora que yo que vengo de un circo de Temuco, imagínate, de un lugar donde no existe dentro de esto, a estudiar dentro de la academia de un doctorado y explicar cómo el circo se debe practicar o analizar dentro de los estudios teatrales. Imagínate que todavía hasta el día de hoy hay profesores que no tienen idea de lo que es circo contemporáneo. Entonces, y es peligroso también habitar estos espacios sin el apoyo de lo que ocurre. Y bueno, hablemos de circo en este caso, dentro de las charlas que se hicieron, que esto nace de la pandemia, netamente, de las charlas, nos damos a conocer de que existen investigadores que están a nivel latinoamericano,
tanto en México también como en Brasil, ¿no es cierto? Que ya están respaldados por la universidad, por UNICAM, con Marco Bortoleto a la cabeza, que están realizando un proyecto muy interesante dentro de todo esto. Pero a mí me pasa que de cara al futuro hay algo muy importante que eso, rescatar lo que ocurre tanto con lo originario, ¿no es cierto? Dentro de todo lo que es, donde tú estás mismo en el sur de Chile, todo lo que se está creando, lo que se puede habitar dentro de todo esto, junto también con lo que se elabora a nivel filosófico del circo, que muchas veces no nos detenemos a pensar hacia dónde vamos con todo esto. Y eso lo dijo ya más. Sí, hubo un ejemplo muy interesante y te invito a entrevistar a esta persona con el espectáculo Especulación sobre lo humano. No sé si te tocó verlo. Sí. No lo vi, pero he escuchado mucho sobre Don Cowley. Claro. Sí. Y claro, ahí hay una persona que se llama, hay obviamente Tomás y bueno, ahora Corbalán. Sí, ¿no? Sí, Juan Pablo, que están poniendo este proyecto, pero que llaman a Ana Archa. Y Ana, siendo de la academia, siendo doctora en teatro, ella tiene como todas las herramientas, el bagaje para poder articular justamente. Ella tiene respeto también para estas prácticas. Entonces, Ana tiene un tremendo análisis y vivencia de esta cosa. Entonces, creo que sería bueno de poder abrir un espacio con ella, porque para mí es una persona que me inspira mucho. Sí. Me inspira también mucho. Sí, la tengo en cuenta. Ella está dentro de mi tesis cuando habla del concepto de chilenidad, que se opone al concepto de lo indígena, y lo mapuche, y lo mapuche se opone al concepto de los chilenos, que de hecho, mira, tengo su libro acá. Pero saludo a Ana también si quiere escuchar esto. Pero sí, o sea, eso igual me da alegría también, como que de cara a futuro que hay especialistas que están reflexionando sobre esto y dentro de esto que se van a estar dentro, ojalá, de compartir también toda esta información. Bueno, estamos llegando casi al final ya, bueno, dentro de todo el límite que tuvimos ahí de la desconexión, pero Alén, te quiero agradecer completamente por esta hora de charla, de diálogo, de poder conocerte también dentro de todo, y no sé si tienen algunas palabras finales, algo que quiera agregar que se quedó en el tintero, o simplemente agradecer. Bueno, me gustaría volver como cuando hablaba de Crónicas Circenses de un estallido. Sí, obviamente. Cuando terminé este proceso, sentí la necesidad de escribir algo sobre el proceso, especialmente porque el mismo Circo del Mundo quería hacerme una entrevista sobre lo que había hecho como trabajo. Y me gustan las entrevistas, pero percibí que cuando me siento para escribir, llego a ser más inteligente que cuando solo hablo. Y no tengo una práctica de escritura porque no soy académico, pero me gusta hacerlo también. Entonces escribí un corto texto que está disponible en la revista Saber de Circo, que se llama Ternura, Escucha, Ternura y Responsabilidad. Y creo que eso me vino luego después de este proceso, y creo que hay algo que reflexionar sobre estas tres palabras. Escucha, ¿por qué? Porque creo que estamos en un momento donde tenemos que escuchar mucho, tenemos que escuchar lo que pasa, tenemos que escuchar nosotros, escuchar los cercanos, escuchar los lejanos, y poder primero escuchar, y no escuchar como algo pasivo, es una escucha activa, donde uno solo escuchando hace algo. Después ternura, porque creo que tenemos que considerar lo que viene con mucha ternura, lo que hay y lo que viene, y no tomarlo como en contra, tentar de abrazar todo lo que hay para poder hacer con, no hacer contra, hacer con lo que existe.
Y responsabilidad, porque tenemos una tremenda responsabilidad a nivel sistémico de lo que pasa. Tenemos que considerar esta Gaia, este sistema Tierra, y poder trabajar todo junto para llevar la cosa adelante, porque hay generaciones que vienen y si no es que vamos todos morir mañana, hay gente que va a seguir viviendo después de nosotros, hijos de hijos. Y sabemos que vamos a pasar el grado y medio, el 2 grados, probablemente vamos a llegar a 4 grados de aumentación de temperatura y que la vida está cambiando de forma fundamental. Entender que la pérdida de biodiversidad no es que no vamos a ver más el postal del oso polar que se va a quedar solo en el cuento, claro, en el cuentacuento. Es que cuando se saca pieza en este ajedrez, es un sistema que tiene su homeostasia, que tiene su equilibrio. Y si tú sacas cosas, el equilibrio cambia. Y se reforma otro equilibrio, pero con mucho cambio. Y la condición de vida tremenda que teníamos van a disminuir. Entonces tenemos una responsabilidad dentro de eso que va a necesitar mucha ternura y que necesita mucha escucha. Muy bien. Sí, me recuerda mucho a, cuando tú dices de escuchar, Paulo Freire, no sé, sobre la pedagogía del oprimido, él hablaba de eso, sobre escuchar. Y después crea Pedagogía de la Esperanza, que es eso, que hay que solidarizar también con con el sector, con la responsabilidad y todo eso. Muchas gracias, Ale, nuevamente. A ti.